Hablemos de Garlic Jr., un villano con un excelente lore, pero muy poco valorado. ¿Sabías que este villano fue creado en base a un personaje de Marvel? ¿O que también Garlic Jr. estuvo en el 23º torneo de las artes marciales cuando Goku le ganó a Piccolo? Sí, quédate porque vamos a ver todo sobre este gran villano de películas. Esta es una nueva sección donde empezamos a analizar todos los enemigos que vimos en Dragon Ball. Y empezaremos por supuesto con la primera película de Dragon Ball Z. Sí, la de Devuélveme a mi Gohan, la que tuvo a Garlic Jr. como el gran villano de este largometraje. Como dije, luego argumentaré porque para mí es un excelente enemigo, al menos por el lore que tiene, pero bueno, muy poco valorado por unos motivos que más adelante hablaremos. Pero la intención de este video, o esta nueva sección, es analizarlo en profundidad. Hablar sobre su pasado, sus inicios, cómo lo crearon sus diseñadores, o quién estuvo detrás de la mente o de la creación de este gran villano. Vamos a ahondar todo en eso. Hablaremos de la historia de Garlic Jr., hablaremos del pasado, de cómo se originó, hablaremos de la importancia dentro de la historia de Dragon Ball y luego un pequeño análisis tal como hacíamos por ejemplo con Daima, que hicimos capítulo a capítulo. Acá nos centraremos en el gran villano y todas las curiosidades que tiene Garlic Jr. Por ejemplo, empecemos en cuándo se sitúa esta historia en la cronología de Dragon Ball. Bueno, de base hay que decir algo. No es canónica la historia creada por Akira Toriyama, va por fuera del manga. Es decir, una vez Akira Toriyama, en una entrevista hablando sobre las películas, dijo que para él estos largometrajes ocurren en una dimensión alterna a su manga, a la historia original y canónica. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente: esta historia pertenece a otra línea temporal de las aventuras de Goku y los guerreros Z. Pero ¿cuándo se situarían estos eventos de Garlic Jr.? Según la guía oficial que salió, es decir, el Daisensu centrado en los largometrajes, estas películas ocurrirían entre el final de Dragon Ball, es decir, el 23º torneo de las artes marciales, y antes de la llegada de Raditz al planeta Tierra. Por lo tanto, esto nos deja en claro que ocurre, obviamente, después de que Goku se va con Milk y ya forman una familia, pero antes de que Goku llegue a Kame House y presente a su hijo Gohan. Y vamos a dar un pequeño dato de color en cuanto al título de esta película. Por si no sabían, inicialmente este largometraje se llamó siempre Dragon Ball Z. Sí, sin subtítulo. Nunca se llamó en sus inicios Devuélveme a mi Gohan. Siempre se la catalogó como Dragon Ball Z. Probablemente mucho tuvo que ver con que no sabían que luego más adelante iban a hacer más películas. ¿Y cuándo se puso este apodo? Bueno, según cuentan en las guías oficiales, cuando salió en el 89, ahora diremos en qué momento de la cronología de publicaciones de Dragon Ball fue, se la tituló Dragon Ball Z. Pero ¿qué pasó? Más adelante fue comercializada en los famosos VHS, ¿se acuerdan? Los que consumimos VHS sabemos de lo que hablamos, pero atrás, como también pasan los DVD o muchos Blu-ray también, atrás hay una especie de sinopsis, ¿no? Hay una especie de guía de personajes o datos sobre la película en cuestión que tenemos. Bueno, se llamaba Dragon Ball Z y atrás en esos VHS, Toei Animation, para poder comercializarlo, le ponía como una frase distintiva: Devuélveme a mi Gohan. Pero no como subtítulo, sino como frase para llamar la atención, dando a entender que Goku había sufrido el rapto de su hijo. No fue hasta casi 6 años después de su publicación, cuando salieron los Daisensus centrados en los largometrajes, que le pusieron definitivamente Dragon Ball Z y como subtítulo Devuélveme a mi Gohan. Hasta ese entonces, durante 6 años, este largometraje solo se llamó Dragon Ball Z. Y ahora sí hablamos de su estreno, cuando fue el 15 de julio de 1989. Sí, durante los famosos festivales que realizaba Toei Animation. Estos se llamaban Toei Cartoon Festival y eran para que los niños vayan a pasar el día a ver varias películas. Como vemos acá en el póster o en el afiche, allí Dragon Ball Z se estrenó junto a otros 3 largometrajes, que son Akuma-kun, Los secretos de Julie y Detective motorizado. Y fíjese qué curioso esto, en el póster oficial hay personajes que nunca aparecerían en las películas. Vemos a Ten Shin Han, Chaos, Yamcha, Yajirobe y otros que nunca tendrían un cameo ni siquiera participación en este largometraje.
Y ahora sí hablemos de la creación de esta historia. Como decíamos antes, obviamente la autoría le corresponde a Toei Animation. Pero ¿quién estuvo en el guión detrás de esto? Es el gran Yoshifumi Miyuki, un guionista que trabajó en el anime de Dr. Slump y también escribió las películas de Dragon Ball, La princesa durmiente del castillo embrujado, Gran aventura mística y La leyenda de Shenlong. Por lo tanto, le cedieron la pluma a alguien que conocía muy bien tanto a Akira Toriyama como, por supuesto, a la franquicia de Dragon Ball. Y ahora sí nos preguntamos quién fue la mente detrás de ese gran diseño de Garlic Jr., ese aspecto físico demoníaco. Por supuesto que fue una mente maestra, una mente calificada que conoce muy bien Dragon Ball. Él es Minoru Maeda. Fue animador de varios capítulos de Dr. Slump, de Dragon Ball de Goku Niño, del anime de Dragon Ball Z y de muchas películas también de Dragon Ball Z. Es más, a Toei Animation le gustó tanto su trabajo que más adelante le daría la tarea de diseñar a grandes villanos de película como Dr. Willow, Turles, entre otros. Y algo muy interesante con respecto a su diseño es que Minoru Maeda confirmó en una entrevista, en estos Daisenshus que hablan sobre las películas, que para crear a Garlic Jr. quería que sea un personaje pequeño, pero que luego se transforma en un ser grandote, casi inspirándose en Hulk. Sí, según sus palabras, su fuente de inspiración fue Bruce Banner cuando se convierte en Hulk, este increíble superhéroe de Marvel. Y ya metiéndonos de lleno a la historia, me parece lindo resaltar en qué momento de la cronología canónica de Dragon Ball estaban ocurriendo estos hechos. Es decir, cuando se estrenó esta película, ¿qué estaba pasando en el manga? ¿Y qué estaba pasando en el anime? Comencemos con el manga. Para ese entonces, en la historieta creada y dibujada por Akira Toriyama, se estaban batiendo a duelo Vegeta Osaru contra Goku durante la saga de los Saiyajines. Y en cuanto al anime, estaban mucho antes a esos eventos, porque justo para ese entonces, Toei Animation hizo que Goku, en el camino de la serpiente, se duerma y se caiga al infierno. Hay que admitir que hicieron que haya una cierta conexión de Goku cayendo al infierno con la aparición en el mundo de las películas de Garlic Jr., un ser demoníaco. Otro dato interesante, y ya nos metemos de lleno a la historia de Garlic Jr., es que en un diálogo, cuando su hijo Gohan nombra a Goku, él lo reconoce y dice: "Ah, el que ganó el torneo de las artes marciales venciendo a Piccolo". ¿Qué dices, Goku? ¿Te refieres a ese hombre que fue capaz de derrotar al malvado de Piccolo en el torneo de las artes marciales? Es decir, esto nos da cuenta que Garlic Jr. estaba mirando el torneo de las artes marciales. No sé si estaba en la tribuna, o estaba ahí arriba, o lo vio de lejos, o donde sea, o la televisación, porque algunos se televisaron, pero sin duda conocía a Goku, sabía de los eventos del torneo de las artes marciales. Y como sabemos, todos estos sucesos ocurren en un castillo tenebroso, rojizo, también oscuro. Bueno, ¿este lugar existe en el mapa oficial de Dragon Ball? Lo cierto es que no. Cuando inicia la película, Bulma prende el radar de dragón para encontrar a Gohan, que tiene la esfera de 4 estrellas, y dice que está cerca del Mar Rojo. Sí, están hacia el sur. Están cerca del Mar Rojo. Y si uno busca el mapa oficial de Dragon Ball, no existe algo denominado como Mar Rojo. Lo único que dejan en claro es que queda en el sur. Por lo tanto, estando en Kame House, todo parece indicar que estos eventos ocurren en una isla, o en un lugar al menos, al sur de Kame House. Ahora analicemos el lore y los motivos de este personaje, porque a mí realmente me encantan. Vamos a dar los datos duros y luego nos ponemos a analizar en profundidad. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cuál es la motivación que tiene Garlic Jr.? Cuentan en las películas que su padre, Garlic, fue quien compitió junto a Kami-sama por el trono del dios de la tierra. Y Garlic, al no ser elegido como el próximo Kami-sama, inició una rebelión contra el Kami-sama de ese entonces y por supuesto Kami, el que nosotros ubicamos y que luego sería elegido como dios. Pero claro, el dios de la tierra de ese entonces lo encerró para que no ocurra su venganza. Sin embargo, este Garlic tendría un hijo, Garlic Jr., que sí heredó su sed de venganza. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo ocurriría esto dentro de la cronología canónica de Dragon Ball? Es decir, sí, no es canon, pero más o menos para ubicarlo en los años. Según la guía oficial de Dragon Ball, en el año 461 de la cronología de Dragon Ball, por supuesto canónica, fue cuando Kami-sama fue electo como dios de la tierra. Por lo tanto, en ese entonces fue cuando fue encerrado Garlic y por supuesto planearía su venganza a Garlic Jr. Es decir, estos eventos ocurrirían 288 años antes del encuentro entre Goku y Bulma, es decir, de los inicios de Dragon Ball. Y ahora sí, analicemos el lore de esta historia, que es lo que a mí me encanta, porque yo lo titulo como
Garlic Jr. es un villano con un lore increíble, pero muy poco valorado. Primero, poco valorado es entendible. Claro, con los niveles de poder que tenemos actualmente en Dragon Ball, con todos los villanos que conocemos y más también de las películas, de la historia canónica y demás, claro, Garlic Jr. quedó un poco relegado. Fue el primer enemigo que conocimos dentro de la franquicia de Dragon Ball Z en el mundo de las películas. Claro, después pasaron un montón de villanos más de películas, un montón de villanos más también del anime. Uno creería que Freezer es más fuerte que Garlic Jr., que incluso Vegeta en la saga Saiyan parecería ser más fuerte, Nappa capaz que también podemos vaticinar eso, Raditz incluso, no sé, Raditz puede ser que no, pero de ahí en adelante casi todos. Entonces entiendo que sea un poco relegado, pero hay algo del lore que a mí me fascina, que es, hay una forma de contar algo en Dragon Ball que es interesante, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Obvio que a mí me encantan las historias de Dragon Ball donde hay una invasión en la Tierra. Sí, está buenísimo, tipo Tarles, Lord Slag y los guerreros Z defienden la Tierra. Pero también me gusta mucho más, en lo personal, cuando agarran una narrativa tocada y hablada por Akira Toriyama, pero muy poco profundizada. Cuando Sensei nos cuenta en su manga o en Dragon Ball que, por supuesto, Kamisama tuvo que ganarse el trono de Dios de la Tierra, como hizo sacándose también su parte maligna de Piccolo Daimaku, quedó ahí esa historia y no mucho más. Claro, con todo lo justo y necesario para que sepamos quién es Piccolo Daimaku y por supuesto más adelante quién sería Kamisama. Y a mí me encanta porque Toei Animation detectó que había algo ahí para seguir explotando. Entonces, estas historias alternativas o que ocurren, como dice Toriyama, en una dimensión alterna, podemos traducirla como en una línea temporal alternativa, siento que tocan un tema o que profundizan una narrativa que poco habló Toriyama. Y eso para mí la hace especial. Obvio, es un arma de doble filo, porque probablemente más adelante podría cambiar la historia y contradecir, por supuesto, los eventos canónicos de Dragon Ball. No lo sabrán nunca, por supuesto, nadie sabía en ese momento qué pasaría a futuro, pero claro, tocar una historia dentro de Dragon Ball implica que a veces más adelante haga que los eventos canónicos lo modifiquen y no se pueda dar y quede raro. Bueno, por eso digo que es un arma de doble filo. Es verdad que está buenísimo que ahonden. Algo que a mí me encanta es cuando tocan un tema en Dragon Ball, como hizo con Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima fue eso. En su momento Akira Toriyama habló de reino demoníaco muy por arriba, solo hablando de que hay un gobernante que es Dabura, y dijo, bueno, más adelante, años después, ahondo de lleno en esa narrativa que era el reino de los demonios. Algo así a mí me fascina, porque nos meten más en detalle, más lore a la historia de Dragon Ball. Bueno, Toei Animation lo hizo acá, por ejemplo, con estos eventos de, bueno, cómo hizo que Kami-sama llegue a ser el dios de la tierra y con quién compitió. Me encanta. Obvio que puede ser de doble filo porque más adelante puede tirar abajo todo lo que se habló. Pero a mí en lo personal me encanta. Ese lore me gusta mucho que lo hayan explorado. De hecho, siempre decimos en el podcast de Dragon Pod o siempre hablando con amigos, hay un montón de temas que me encantaría que profundicen. Pero siento que Toei Animation acertó muchísimo en al menos la elección de la atmósfera de esta película, de las bases, del guión, sobre qué se va a sentar. Bueno, es Garlic Jr., alguien a que siente que le sacaron el trono, a su padre por supuesto. Entonces, cuando los cimientos están muy bien, yo creo que la película después ya tendrá sus momentos, sus peleas, transformaciones y demás, pero creo que cuando tenés una buena base, va todo para arriba. Y creo que Garlic Jr. como villano, su sustento, su motivo, fue muy bueno. Hasta incluso ya podemos decir que él mismo se llamaba como un demonio, entonces Garlic Jr. sería el reino demoníaco. Por supuesto que en ese entonces Dragon Ball Daima ni estaba en mente de nadie en este planeta. No solo Toriyama, de nadie. Pero bueno, me parece un buen dato de color para resaltar. De hecho, también Garlic Jr. tiene otro dato muy curioso, que es el primer villano y uno de los pocos que consiguió lo que todos querían, que era la inmortalidad. Que incluso Freezer quería ser inmortal. Bueno, él logró juntar las esferas y convertirse en un ser inmortal. Por supuesto, después no le sirvió y cayó en la zona mortal. Y acá, hablando de la zona de la muerte, quiero resaltar esta técnica que me parece impresionante. Pocos personajes de Dragon Ball tienen un poder tan grande
como el que tiene Garlic Jr. Es decir, abrir un portal frente a una zona de la muerte, una zona mortal, depende de la traducción que uno consuma, que uno vea, que pareciera ser una especie de agujero negro que arrasa toda la materia, la lleva a ese lugar donde no hay nada, ni luz, ni nada. Entonces todo lo que queda atrapado ahí, queda para siempre y por toda la eternidad. Díganme si ese poder no es tremendo, es decir, abrir un portal hacia un agujero negro, pocos personajes de Dragon Ball tienen esa capacidad tan tremenda. A tal punto que sería como una especie de Mafuba, pero a un lugar que no conocemos, a una zona a la cual no se puede salir. Claro, es una especie de zona fantasma de Superman. Pero la verdad, si bien después Garlic Jr. puede salir, lo vemos en anime y demás, acá nos centramos en la película, es increíble conocer que tiene ese poder de abrir un portal a un lugar o una dimensión donde no hay nada. Y eso, no hay muchos personajes que puedan hacer eso. Realmente puede ser poderoso con esa técnica, incluso para enfrentarse a cualquier enemigo, héroe o villano, a quien sea. Si Garlic Jr. sería fuerte de verdad, esa técnica sería, estoy seguro, de las más poderosas de todo Dragon Ball. Y este fue un video analizando a Garlic Jr., este demonio que quiso convertirse en Dios. No lo logró, aunque él mismo no, sería su padre, pero a mí me pareció esto, la historia me parece increíble, la base en la que se sustenta, el lore que tiene Garlic Jr. me parece fascinante. Obvio que después queda en el olvido porque hay muchos villanos que aparecieron más adelante, muchísimo más fuertes, dejando a Garlic Jr. en un escalón del tercer subsuelo del templo sagrado. Digo, ya no termina peleando con nada. De hecho, hasta incluso los videojuegos lo dejaron de lado a Garlic Jr., no apareció en muchos, la verdad no le dieron tanta continuidad, pero bueno, a mí me hace parecer un gran villano. Ahora cuéntenme ustedes, ¿les gustó Garlic Jr.? ¿Les gusta esta sección donde hablemos y diseccionemos cada villano de Dragon Ball y contamos sus datos curiosos, orígenes y mucho más? Bueno, nos vemos en el próximo video de Enciclopedia Dragon Ball.